Preciosa alabanza de este precioso gozo en el Señor. Pues vamos a dar lugar a la palabra de Dios y vamos a orar. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo, como ha estado con nosotros en la oración personal, en esta alabanza maravillosa que hemos tenido. Ahora vamos a pedirle su ayuda en la palabra de Dios. Amén. Oramos a Dios. Bendito y maravilloso Dios, ahora, Señor, vamos a recibir el alimento espiritual, su palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta porción, por este mensaje, por esta enseñanza que vamos a recibir en este momento. Estamos en sus manos. Su servidor, Señor, necesita este alimento, Señor, esta palabra de vida, Señor. Y estas almas que están aquí, Señor, le pedimos también, Señor, que no salgan como vinieron, Señor, que vayan bendecidos, que vayan tocados, que vayan sanados, Señor, en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, Señor. Que su palabra haga una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, vamos a invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 42. Versículo 1 y versículo 2. Vamos a compartir un tema esta mañana. El tema es aspiración, deseo exaltado combinado con celo santo. Ese es el tema de este mensaje. Y vamos a ver en qué se centraliza esta aspiración. Y vamos a ver varios ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo. Y es Dios mismo esta aspiración. Dios mismo es, hermanos. Salmo 42, versículo 1 y versículo 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué bendición tan preciosa. ¿Quién nos da esta aspiración, este deseo, hermanos? Dios. Como dijimos, con celo santo combinado. Dios mismo nos aspira, hermanos. Dios mismo. Como los ciervos en las montañas, en los montes, en las praderas, braman por corrientes de aguas. Hermanos, en tiempos de sequía, cuando no llueve, en los desiertos, en los montes, los animales batallan por agua. Pero ellos braman y llega el tiempo de las aguas y vienen las aguas y se sacian, y de esta misma manera nosotros los hombres clamamos a Dios por este alimento, por esta agua, por este pan que es la palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, dice el versículo 2, del Dios vivo. No sé cuántos de ustedes tienen hambre y sed de Dios. Gloria a Dios. Tenemos hambre y sed a diario, hermanos. A diario es esta sed. A diario es este alimento, este deseo de venir a la presencia de Dios, alabarle, ministrarle, recibir el alimento que Él tiene preparado. La segunda parte del texto es una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No sé si ustedes se hagan esa pregunta también. ¿Cuándo, Señor, vendré a tu presencia? A cada servicio, a cada reunión, que tengamos ese anhelo, ese deseo, esa aspiración de alabar, de bendecir, de alimentarnos de Dios. Y de alimentar a Dios con nuestra oración y nuestra alabanza, darle a Dios también. Y también recibir de Él. Veamos otro ejemplo más. El reino de Dios mismo. Mateo capítulo 6, versículo 31
y versículo 32, dice así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Quién nos da esta aspiración? El reino de Dios, lo que dice el versículo 33. El reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Esa debe ser una aspiración nuestra, de alabar, de bendecir, de adorar. El reino de Dios. ¿Por qué se preocupan los gentiles? ¿Qué buscan los gentiles? La gente que no tiene a Cristo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? El día de mañana, hoy mismo. Y se afanan. Y dice Dios que nosotros no busquemos lo que buscan los gentiles. Nosotros busquemos a Dios. Busquemos el reino de Dios. Él sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Amén. Él sabe de qué carecemos. Y Él puede suplirnos. Él suple. No puede, Él suple y nos ha suplido, hermanos. ¿Algún día nos hemos quedado sin comer? ¿O sin vestir? ¿O sin calzar? Nunca, hermanos, nunca. Porque Dios siempre suple. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar su reino, buscar el reino de Dios. Y todas las cosas que necesitamos, Él las añade. Él las añade. Acabo de escuchar un testimonio chiquito, breve, y se los voy a compartir. Un vecino de aquí adelante tiene un hijo muy rico, este hombre. Muchos millones, quizá 200 millones tiene ese hijo de este hombre. Y dice este señor, acaba de decir este señor: fui a la casa de mi hijo, tiene una casa enorme, hermosa, tiene una terraza muy bonita y tiene otras cosas más. Y dijo este hombre, como de unos 75, 80 años, dice, y todo está bonito, dice, pero lo que yo veo que no hay en esa casa es amor. No hay amor en ese matrimonio. No hay amor en esa familia. Tienen todo, dinero para todo. ¿Y qué discernimiento el de este hombre, hermanos? ¿Qué discernimiento es? Todo está bonito, todo está precioso, pero yo veo que no hay amor en esta casa. Qué triste, hermanos. Y el hombre, los gentiles sin Cristo se afanan y buscan y amontonan. ¿Y de qué sirve si no está Dios? No sirve de nada. Entonces busquemos a Dios y Él nos añade lo que necesitamos. Filipenses, capítulo 3. Versículo 12 al 14. Vamos a ver el llamado supremo. Dice la palabra de Dios así, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidado ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra aspiración, o debe de estar centralizada ahí, hermanos, este deseo, en el llamado supremo. Dice Pablo, no lo he alcanzado todo, ¿verdad? Pero prosigo
a la meta, olvidando lo que está atrás, lo que fui, lo que hice cuando no conocí a Cristo. Estoy olvidando todo eso y me estoy extendiendo a la meta, al llamado supremo. Esa debe de ser nuestra aspiración, el llamado supremo. Cristo vino a prepararnos para la muerte. Para la muerte. Si alguien no sabía, Cristo vino a morir por nosotros, pero vino a prepararnos para la muerte. O para cuando salgamos de este cuerpo, irnos con Él al llamado supremo. Esa fue una de las misiones de Cristo. Por eso, hermanos, tenemos esa fe que el día que salgamos de este cuerpo, nos vamos a ir a la eternidad, al llamado supremo con Cristo Jesús. Amén. Esa debe de ser nuestra fe, esa fe salvífica. Al morir o al salir de este cuerpo, piensan muchas personas, ya se acabó todo. Ya está descansando en paz. Mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi primo, ya está descansando en paz. Lo que sabemos es que ya murió. De que esté descansando en paz, quién sabe. Ahí sí, quién sabe. Porque hay dos destinos. Pero aquí una aspiración nuestra es el llamado supremo, dice Pablo. Nosotros también olvidemos ya el pasado, el pecado, la maldad que hicimos, olvidémosla y extendámonos a lo que tiene Cristo adelante, a este llamado supremo. Y hay algo más, el cielo. Colosenses, libro siguiente, a la vuelta, está Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hemos resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Amén. Gloria a Dios. Nos ha dado una vida nueva. Estábamos muertos espirituales, ahora tenemos una resurrección espiritual. Cristo vive en nosotros. Y si hemos resucitado con Cristo, dice aquí que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Levantemos los ojos al cielo, hermanos, a las cosas eternas, a las cosas imperecederas. Porque, ¿qué buscan los gentiles? Ya dijimos, solamente lo perecedero. Y hay gente que tiene muchas cosas, muchos bienes materiales, pero no es feliz. No es feliz. Teniendo todo, no hay felicidad. Porque la felicidad la da solamente Jesucristo. Que nuestra aspiración sea el cielo eterno, las cosas eternas, las cosas imperecederas, donde está Cristo a la diestra de Dios. Seguimos poniendo más ejemplos. El amor de Cristo. Segunda carta de los Corintios, un poquito atrás. Capítulo 5. Versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios así: dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El amor de Cristo nos constriñe, nos duele, ¿verdad? El amor de Dios, tenemos ese sentir del amor de Dios por nosotros. Y si a Cristo, dice aquí la palabra de Dios, porque los apóstoles y muchos judíos y mucha gente conoció a Cristo en la carne, en su cuerpo. Él estuvo en esta tierra.
predicando, enseñando, sanando, libertando, dando vida nueva, la vida de Cristo en las personas, y muchas personas lo vieron y lo conocieron hace 2000 años, obviamente. Pero dice aquí, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. Dios es espíritu. Amén. Amén. Y todas las cosas invisibles están claras, hermanos. Al ver el cielo, al ver el sol, al ver las estrellas, los árboles, las flores hermosas, al vernos nosotros, personas, somos creación de Dios. Entonces ya no conocemos a Cristo según la carne. Él es espíritu, pero su amor nos constriñe, nos duele, sentimos eso también, tenemos ese dolor, ¿verdad? Que Cristo sufrió por nosotros, nosotros debemos también tener ese amor, ese sentir por las personas que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo. Y es otra aspiración más, ese sentir que tenemos de Dios en nosotros. Romanos capítulo 15, atrás de Corintios está Romanos. Damos la ubicación de algunos libros por las personas que no conocen bien la palabra de Dios. Les damos una ubicación. Romanos capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios así. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Algo que debe inspirarnos, hermanos, es hacer obra nueva del Señor. Obra nueva. Dice Pablo aquí, desde una ciudad a otra ciudad, y he ido de ciudades en ciudades predicando, enseñando la palabra de Dios. No donde el Evangelio ya se predicó, en lugares nuevos, en ciudades, en aldeas nuevas, donde no se ha llevado el Evangelio, no donde otros ya sembraron la palabra de Dios. Hay que ir a lugares nuevos, hay que levantar obras nuevas, hay que ir con almas nuevas a predicarles la palabra de Dios. Amén. Amén. No donde ya se sembró, no donde ya se enseñó, ¿verdad? ¿Qué provecho hay en bueno, es bueno visitar a algunos hermanos, claro, pero es importante hacer obra nueva. Una aspiración que debemos tener es hacer obras nuevas. ¿Cuál es el propósito de estas reuniones? Que de aquí salga otro grupo nuevo. Si se hace otro grupo nuevo en Vivar, es una bendición. Que sigamos aquí teniendo reuniones, que invitemos almas nuevas, que vengan almas nuevas, y si allá se hace un grupo nuevo, que se haga un grupo nuevo, y que allá vayan almas nuevas. Y si allá en Manzanares se hace un grupo nuevo, qué bendición que se haga un grupo nuevo, si Dios da esa dirección, y que las almas de allí se congreguen ahí. Entonces, hay que nos inspire esto, hermano. Una aspiración es hacer obras nuevas, que vengan almas nuevas a la presencia de Dios. Gracias a Dios por las almas que están aquí hoy nuevas, que Dios las toque, Dios los bendiga, Dios nazcan sus corazones, nazcan de nuevo, se decidan por entregarle su vida a Dios de todo corazón. Pero hay que hacer obras nuevas, hermano. Es bueno visitar algunas iglesias, algunos hermanos, pero también hay que hacer algo nuevo. Que almas nuevas vengan a la presencia de Dios. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 10, enseguida de Romanos, capítulo 10, versículo 16 al 18. Dice,
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Estoy mal. Estoy en primera. Vamos a la segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 18. Dice: y que anunciáremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y dice aquí: y anunciamos el evangelio, y llevamos el evangelio, sin entrar a la obra de otros hermanos. Fuimos a donde ya predicaron unos hermanos. No, vamos a lugares nuevos, vamos a hogares nuevos, vamos a colonias nuevas, a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Para no gloriarnos en el trabajo que ya hicieron otros. No vamos a gloriarnos en el trabajo que hicieron otros, ¿verdad? Ya otros trabajaron, ya otros evangelizaron, ya otros levantaron un lugar. Vamos ahí. Vamos a predicar, vamos a enseñar ahí donde ya otros ya trabajaron. No, ese no es el propósito. Esa no es una aspiración buena. Vamos a lugares nuevos, vamos a colonias nuevas, vamos con almas nuevas. Y dice aquí: para no gloriarnos en el trabajo de otros. 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, la gloria es siempre para Dios. 18, algo muy importante. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Yo esto, ¿verdad? Y yo lo otro. Y oré por acá por un enfermo y se sanó. Y le hablé a una persona y se convirtió. Y yo prediqué, y yo compartí. No, hermanos. El que alaba a una persona es Dios. Dios es el que lo levanta, lo exalta. Dios, no la persona misma. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba o bendice o levanta. Dios es el que levanta, hermanos, a una persona. Amén. Gloria a Dios. 2 de Corintios, ahí estamos, capítulo 12, a la vuelta. Versículo 9, parte A del versículo nada más. Y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Quién le dijo esto a Pablo? El Señor Jesucristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente para exaltar al Señor con celo santo. La gracia de Dios es suficiente para tener una aspiración de alabarle, de adorarle, de bendecirle. Hermanos, al ver y analizar de dónde nos sacó Cristo, de ese pozo de desesperación, de ese pozo de angustia, de ese pozo de perdición, de tantas cosas malas que había en nuestra vida, y al ver, hermanos, que Dios nos sacó de ahí por su gracia, es suficiente. Esa gracia es suficiente para alabarle, bendecirle, ministrarle, que rompió esa cadena de pecado, de maldad que nos ataba al mundo, al pecado. Es suficiente la gracia de Cristo. Es aspiración suficiente para venir a su presencia y alabarle y adorarle, porque estamos viendo sus milagros en nuestras propias vidas. Amén. En nuestras propias vidas estamos viendo lo que Dios ha hecho. Y no necesitamos ver milagros, sanidades para creer. Ver que Dios haga algo en otras personas. No, en nosotros lo ha hecho, hermanos. A nosotros nos ha libertado, nos ha salvado, nos ha dado una vida nueva. La gracia de Dios es suficiente para exaltarlo, para bendecirlo. Esa gracia, ese poder, lo que nadie pudo hacer en nuestras vidas, nada ni nadie, libertarnos, salvarnos, cambiarnos, nada ni nadie lo pudo hacer. Cristo lo hizo y su gracia es suficiente.
Amén. Amén. Suficiente es la gracia de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 4, segunda carta de Timoteo. Capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. La recompensa de Cristo es una aspiración para nosotros. Dice así, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una recompensa de parte de Dios, hermanos. ¿Cuál es? Aquí vemos la corona de justicia. Hay una corona de justicia. Ya dimos un mensaje aquí sobre las coronas que tiene Dios. Son 4 coronas. Ya compartimos un mensaje acerca de cada corona. Son 4. Pero aquí habla la palabra de Dios, la corona de justicia. Entonces hay una recompensa para nosotros al llegar al cielo. Mi hijo fiel, mi hijo verdadero, ahí está. Mi hijo justo, Dios es justo, nosotros debemos ser justos, practicar la justicia, vivir la justicia. Ahí está tu corona, mi hijo. La corona de justicia. Qué hermoso es Dios, sus promesas. Hay 4 coronas, aquí solo mencionamos una, pero son 4 coronas las que tiene Dios para nosotros en el cielo. Esa recompensa de Dios debe de darnos ese deseo de seguir adelante, de seguir fieles, de seguir amantes del Señor Jesucristo, hermanos. Muy bien. Vamos a ver Mateo 24, el retorno de Cristo. El retorno de Cristo también debe inspirarnos. Mateo 24, versículo 45 al 47. Dice así la palabra de Dios. Dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Esa persona es un hombre fiel, es un hombre que está esperando el retorno de Cristo, es una persona que está haciendo el trabajo que Dios le encomendó de alimentar a su rebaño, a su pueblo, a sus almas. Porque, hermanos, esta obra está aquí, es de Dios. Ustedes y yo somos almas y somos de Dios. El pastor no es dueño de la iglesia, ni es dueño de las almas. El dueño es Cristo. El dueño es Dios. Y el Señor va a retornar pronto. Y es necesario que estemos fieles a Dios. Porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, limpia. Y el Señor está por retornar. Pero ¿quién es ese siervo fiel que está esperando a su Señor? Ahí está. Dice el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero es necesario ser fieles a Dios, fieles a sus servicios, fieles al trabajo que nos ha encomendado, al don, al talento, al ministerio que nos ha dado. Hay que estar fieles, hermanos, porque Él viene pronto. Hay
que trabajar ese don. Hay que alimentar el rebaño de Dios. El Señor no tarda en venir. Y esa es otra aspiración. Ese es otro deseo exaltado. Señor, sí, vas a venir, Señor. Aquí estamos. Háyanos fieles, háyanos trabajando en tu obra. Aquí estamos, Señor. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 3. Estamos por terminar este mensaje. Versículos 1 al 3. Hermosas palabras aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra vez, aquí vemos el retorno de Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es ese amor tan precioso? Que somos llamados hijos de Dios. Qué bendición, hermanos, tan grande. Ese es el amor de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Y el mundo no nos conoce. Y el mundo no nos quiere. O sea, hablando de las personas que no tienen a Cristo, claro, no nos conocen. No nos quieren tampoco. Pero este es el amor de Dios, que Él se manifestó a nosotros. 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, el retorno de Cristo, ahí viene. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjense, hermanos, qué promesa tan maravillosa. Le vamos a ver a Cristo, a Dios, tal como ellos son, hermanos. Tal como son el Padre, el Hijo. Les vamos a ver. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay que purificarnos. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis. Habla un poco fuerte. El que esté sucio, ensúciese más. El que esté en pecado, vaya y ensúciese más en pecado. Al fin, si se va a morir así en su pecado, pues llénese todo lo que pueda. Pero también dice, el que esté limpio, santifíquese más. Limpiese más. Cristo viene, hermanos. El que esté limpio y el que esté santo, santifíquese más, purifíquese más en el nombre de Cristo, hermanos. Es fuerte la palabra de Dios. Y lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento. Cristo está por venir. ¿Ustedes están limpios? ¿O estamos limpios? Limpiemos. El Señor viene. El Señor viene. Hay que limpiarnos más. Último texto. Segunda carta de Pedro. Ahí atrásito de Juan está la segunda carta de Pedro. Capítulo 3. Versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esa es la última ejemplo de este mensaje. El fin del mundo o el fin del siglo, ¿verdad? Algo que conocemos como cielos nuevos y tierras nuevas o tierra nueva, hermanos, es el estado del alma eterno. Vamos a salir de aquí, obviamente.
vamos a dejar esta tierra y pues vamos a cielos nuevos, a tierra nueva, es lo que dice la palabra de Dios. Pero nuestra alma va a ser trasladada hacia allá. Entonces esa es una aspiración, un deseo exaltado, combinado con celo santo, de buscar más y más a Dios, hermanos. Porque hay una promesa: cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, hermanos, animémonos los unos a los otros a seguir adelante, a seguir en este camino, a dejar lo que está atrás, el pecado, la maldad, la mentira, los vicios. O sea, hay que dejar eso atrás y hay que extendernos a las bendiciones nuevas, frescas que tiene el Señor. Amén. Amén. No se pongan tristes, hermano. Es la palabra de Dios y es por nuestro bien. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Cerramos nuestros ojos y hacemos una oración. Maravilloso y bendito Dios, le damos gracias, Señor, en esta maravillosa hora, Padre. Le damos gracias por esta palabra, por este mensaje, Señor, y que ciertamente, Señor, tengamos esta aspiración divina de alabarle, de adorarle, de ministrarle, Señor. Su venida, Señor, está cada día más cerca, Señor. Necesitamos estar preparados, necesitamos animarnos los unos a los otros. Gracias por este rebaño. Es su rebaño, Señor. Son sus almas, Padre, que usted está trayendo a su presencia, Señor. Gracias por ellas, Señor. Y le rogamos por más almas nuevas, Señor, que vengan a su presencia, Padre. Gracias, Señor. Tóquelo, Señor. Que no salgamos de aquí como vinimos, Señor. Y sabemos que llevamos una bendición nueva. Hemos sido tocados, Señor, en la alabanza, en la adoración, en la palabra, Señor. Hemos sido tocados. Que esta palabra, Señor, llegue hasta los tuétanos, Padre, el alma, el espíritu, Señor, y salgamos transformados de este lugar con deseo, aspiración de alabarle, de santificarnos, Señor, de bendecirle más y mejor, Padre. Gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén.